cómo es laburar con un amigo, ¿no? Porque esta conversación, ¿no? De cómo empezó también su amistad y cómo se conocieron, siento que la hemos tenido todos en algún momento. Me parece que si bien teníamos mucho convencimiento y cuando nos cruzamos y empezamos a hablar de estas cosas, creo que hay soñadores y hay como una cosa de esto que pasa, de que uno charla con un amigo y dice, bueno, en algún momento Y vamos a se hacer vas tal tirando cosa. ideas, y te vas subiendo y te vas emocionando en esa fantasía, pero ¿cómo la bajas a tierra? No habían muchas otras puertas o no creíamos y yo no creía en otros caminos. Nosotros tuvimos el privilegio y la suerte de que justo había alrededor otros locos que escucharon al otro loco y estos se dejaron escuchar por el otro loco y empezaron a charlar y se convencieron de un camino. Capaz que estábamos equivocados en alguna cosa u otra, pero estábamos todos tirando para el mismo lado y a fuerza del bruto puede por bruto, a fin de cuentas, como a fuerza de esta locura. El no ya lo tenés, anda a probar por el sí. Exacto, terminó abriendo, no sé si abriendo un camino, pero marcándolo por lo menos y haciéndose. Bueno, vamos para acá, listo, no se discutió nunca más. Un matrimonio. Un matrimonio, con él y con... Poliamoroso, con todo lo que armaron. Exacto. En 1964 se juntaban Getz y Gilberto para hacer uno de los discos más lindos de la historia. ¿Y qué es la elección hoy? Con vino mediante y disco, como siempre hacemos en Filo Música, del señor Andy Capazo, alias No Duermo, la mente creativa detrás de todo el universo de Dylan, de Postmortem, de Por Cesárea. Hace poquito también lo vimos con Séptimo Motorizado. Y bueno, con un montón de artistas más. ¿Te presenté bien, Andy? Sí, Me perfecto, quedé gracias. corta, director creativo. Mente de todo el ideario visual. ¿Cómo te gusta que te presentemos? Para mí lo hiciste a la perfección, qué sé yo, un tipo con ideas. Tengo miedo de que se me Ahí está, caiga. perfecto. Lo logramos, bien. Quedó. Bueno, y para empezar, vamos a hacer un Vamos a brindis hacer de un apertura, brindis, ¿no? ¿cómo no? No, sí, creo que lo hiciste a la perfección. Soy eso, un poco de todo. No sé si hay alguna definición puntual porque la verdad que los últimos 7 años fueron medio un parkour creativo de distintas disciplinas hasta llegar, bueno, acá a esta entrevista. Así que eso soy, Andy Capazo No Duermo, lo que sea que signifique. Me encanta, me encanta. Y bueno, ya vamos a hacer ese recorrido, pero quiero empezar. Lo primero es la elección de este discazo, Getz, Gilberto. ¿Por qué? Me sucede algo con la música o con mis consumos de película, música o lo que fuera, que va variando mucho constantemente. No puedo elegir uno, me cuesta demasiado. Y justo este lo elijo porque creo que es el tipo de mood favorito que me gusta tener cuando escucho algo. Lo que me genera este disco me pone en una situación de relajo y de disfrute que me es muy necesaria y que cada vez me encuentra con más comodidad conmigo mismo y como habito ese momento en el que trato de bajar un cambio y relajar un poco. Sí, porque esa es una creación de atmósferas, belleza, algo muy chill, que obviamente no quiero que suene a prejuicio, pero esperaba que hay alguna otra joyita guardada que la vamos a sacar más tarde de vos y me sorprendió porque habitando todo este universo oscuro, de lo trash, de lo roto, que te encuentres con este disco es como algo polar, ¿no? Es contrastante, supongo, pero se trata un poco de eso. Más allá de lo que se trate, es un poco lo que yo necesito. Para mí es muy importante poder, además de que sea importante, es algo que me sucede. Cuando llego a casa y tengo un rato de por fin no estar por ahí pensando justamente en universos o de lo trash o de lo oscuro o simplemente necesito no pensar un rato, este disco me abstrae bastante y me sumerge en una mezcla de tranquilidad y esos distintos tintes que tiene el bossa nova y el jazz que nada, justo este disco plantea una fusión de esas dos cosas mucho antes que cualquier otro disco. Así que representa un poquitito un oasis para todo el barullo que es mi cabeza normalmente. Y también encontré otro link, porque bueno, estamos hablando, como decís, de un disco de 64 que se dio en pleno caos social, ya sea en Estados Unidos, también políticamente se estaba derribando Brasil en esa época y aparece esta belleza, ¿no? De lo artesanal, de la simpleza.
del encuentro, ¿no? Que tiene eso del jazz y el bossa nova. Pensaba que también hay como un link con lo tuyo, ¿no? Filmaste, te gusta lo artesanal, filmaste en Por Cesárea de forma analógica. Y este es un disco que está grabado en cinta. Está grabado en cinta y lo hicieron en 2 días, creo. Lo graban en 2 sesiones de estudio nada más ellos, tipo... son unos capos. Cuando escuchás música, ¿también te transportás, digamos, a esa forma creativa de cómo se hizo esa música que consumís? Un poco sí, o sea, siento que muchas veces no nos damos cuenta o no buscamos tanto las fuentes de por qué nos sucede o cuál es la raíz de la creación de las cosas que consumimos y que nos transmiten algo. Creo que en la creación de experiencias humanas, que un poco es lo que pasa cuando uno hace arte o una obra o música o una película o lo que fuera, los cuores de cómo se hicieron son importantes y se perciban o no con conciencia, están muy impregnados y nada, justamente el trabajo en cinta o lo romántico de cómo fue el proceso de un disco como este, a mí me pregna muchísimo y me parece interesante también la exploración de poder entender de dónde vienen ese tipo de cosas para después, no sé, tienen cierta repercusión en lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, en los videos que estuvimos haciendo de Por Cesárea y de Dillom, el último tiempo nos aplicamos bastante a ciertas texturas de lo analógico, de un dogma muy estricto de ir con fotos analógicas, filmar en analógico, que en los shows no hayan pantallas y hagamos todo con proyección. Si bien no fueron ideas que surgieron estrictamente cuando estábamos escuchando o yo estuviera escuchando este disco en casa, creo que sí hay un romanticismo por el proceso y el aprendizaje de cómo se hicieron ese tipo de cosas que a uno le gustan, que terminan impactando directa o indirectamente en el obrar de uno con lo que está copado en el momento en el que está haciendo, no sé, en este caso un disco o lo que fuera. Surgen charlas. Yo siento que este disco es como si no pasara el tiempo, ¿viste? Lo pones y no pasa. Va bien con todo el mundo. Yo creo que es perfecto siempre. Sí, ¿y vos sentís que hay algo de eso en lo que vos hacés? ¡Wow! Siempre hubo una intención en lo que hacemos que tiene que ver con la búsqueda de una temporalidad y en principio está la búsqueda, sí buscamos que perdure en el tiempo, pero no por una cuestión de reconocimiento como una cosa de quiero que esto quede para siempre, sino que como no nos agarramos de referencias muy estrictas o puntuales de cosas que vemos ahora y tratamos de buscarle una vuelta que no tenga nada que ver con tal referencia o tal artista o tal movimiento, se quiere generar una cosa que le impacte a cualquier persona, tenga 40, 50 años o 20, que tenga que ver más con lo que se está contando. En ese sentido, ojalá que pase con las cosas que hago, que hacemos y demás, pero creo que alguna que otra sí va a tener esa pregnancia, ese tipo de impacto. Gilberto decía que la música no era para entender, sino que para sentir. ¿Vos creés que desde tu parte creativa, narrativa, desde lo visual, también va por ahí? Sí, 100%. O sea, yo no... me gusta... El único propósito igual de lo que uno... Los artistas somos seres... Me burlo un poco de esto, no estoy creyendo en lo que digo 100%. Digo que me parece un poco una pantomima de que buscamos cierto reconocimiento y cariño en lo que hacemos, en formas de expresión que van más allá del te amo, el te quiero y de ciertas formas convencionales. Creo que a veces encontramos un regocijo muy particular que nos llena como algo más allá de nosotros llega a la gente y eso vuelve de alguna manera en el cariño que se le da a eso o al odio que se le da a eso. Sí hay en lo que sea que haga o sea una tapa o sea un video, me pasa eso. Mi entrega está puesta en que impacte de una forma a la gente y en que le pase a la gente algo con eso, sí o sí. Y no necesariamente espero que vuelva en forma de un halago, de un comentario, sino que uno cuando hace ve efectivamente que genera algo lo que está haciendo y ya eso es entender qué está pasando es un mimo suficiente. ¿No? Creo que no hay algo más lindo que eso. Me parece lo más divertido. Sí, es re lindo lo que decís.
Sí. Y Gracias. yo siento que acá en este disco también hay una mezcla, ¿no? de culturas. Estamos hablando de Estados Unidos, de Brasil, y haciendo el paralelismo con tu laburo, y bueno, con el laburo de Dillom, también hay una mezcla cultural ahí que se genera, ¿no? Desde Sí. lo trash, pero también yendo a lo sensible, desde lo simbólico, desde lo narrativo, de contar un montón de temas que nos atraviesan y ponerlos o sea, en un videoclip, en palabras a través de la música. ¿Cómo es ese laburo? Yo creo que al principio es muy intuitivo todo. Uno cuando es más chico, yo igual soy un pendejo, ¿no? En este universo de gente de todas las edades y gente sabia, pero creo que en unas primeras instancias, por lo menos el recorrido que hicimos, hubo mucho de algo intuitivo, de jugar, de entender primero qué es lo que estábamos haciendo y luego empezó como a mayor conciencia y a fuerza de charlas con los colegas o la gente con lo que estamos haciendo lo que hacemos, de entender de dónde vienen las cosas que hacemos. Es decir, siento que en donde sí hay un paralelismo en esto que mencionás, tiene que ver con, acá hay una, en este disco se concatenan cosas que estaban pasando en Estados Unidos con la corriente del jazz del momento y tal, y lo que estaba pasando en Brasil con el bossa nova. Y cuando escuchás este disco no escuchás dos cosas separadas. Escuchás genuinamente, este disco es icónico por eso. Tiene un sonido tan propio y es una cosa tan fuerte que no la podés Sí, separar, o sea, separar. analizarla por Exacto, dividido, sí puedes hacer un ejercicio de wow, qué loco lo que estaba pasando en este momento en estos dos lugares, y creo que en lo que venimos haciendo, la gente o las personas que trabajamos un poco en la industria o del videoclip o de la música y demás, acá en la región, sucede un poco de, por primera vez por el internet, está viendo una mezcla entre las cosas que consumíamos cuando éramos más chicos, éramos adolescentes, sea Tyler, the Creator, Viejas Locas, Metallica, cualquier cosa, o Adult Swim de Estados Unidos y todo por 2 pesos, y de repente nosotros somos ese catalizador que termina escupiendo, vomitando una obra, sea Sí, haciendo toda esa curaduría de todos esos consumos. todo eso es inconsciente y son todas esas voces que nos atraviesan a la hora de crear algo. Creo que ahí hay un fuerte paralelismo y es lo más interesante de ir estudiando o analizando qué es lo que pasa con los movimientos artísticos de distintas épocas. Para mí es loquísimo lo que pasa con este disco porque encima si te enterás lo que sucede en estudio, lo que fue sucediendo mientras grababan, decís algo que tiene tanta armonía y todo eso, tiene una carga de otro montón de cosas que por ahí cuando lo escuchás no tenés ni idea. Joao Gilberto y Getz no se llevaban bien en estudio, tienen un par de quilombos. Stan Getz empieza un romance con Astrid Gilberto, que era la mujer de Joao. Uy, me encanta el chisme, todo este lore que viene por Full atrás. chimentera, la Me historia es buenísima. encanta. Todo ese quilombo, de repente lo escuchás acá, tipo, escuchás el disco y decís, no, estos tipos eran Súper chill. súper chill, la estaban una cosa- pasando bomba y seguramente sí también, pero digo, hay un montón de cosas que están ocultas en el hacer y que Que es terminan. espectacular eso. Ahora me contás esto a nivel personal y también esto que yo te mencionaba al principio, del clima social, que era absolutamente caótico. Sí, 100%. En el contexto en el que se hizo este disco. Y lo escuchás y es totalmente luminoso, que te dan ganas de teletransportarte, estar en una playa de Ipanema de vacaciones. Y 100%. chau, chau. Y también tiene una cosa de, no sé, el disco habla de, bueno, se mezcla bastante todo lo ecléctico del jazz y por otro lado la mezcla de lo minimalista que podía llegar a, en el mejor de los sentidos, el bossa nova, llegar a ser el bossa nova. Para mí lo loco de eso es cómo después no sentís esos cortes tan bruscos en los matices que propone el disco, de como está bien mixeado y Queda todo armónico, todo queda orgánico. todo armónico y ellos también, esos contrastes de poder contar tristezas, desamores, quilombos, la búsqueda del amor o la tranquilidad, como todas esas cosas están mezcladas acá en un momento en el que el contexto era completamente diferente. Eso es loco, Esa es la válvula de escape que tiene el arte, ¿no? totalmente. A veces uno va eligiendo, creo yo que hay veces que socavás sobre las líneas del caos y haces un análisis
O ni siquiera, tipo, simplemente escupís y Es una vomitás expresión. eso. Y de repente te puede pasar que ese contexto lo que te genere es la necesidad de, en una creación, encontrar todo lo contrario. Como un poco de paso, de Resignificarlo. resignificarlo o la búsqueda de esa otra cosa que esperás alcanzar en algún otro momento. Yo así con lo caótico que soy, que puedo llegar a ser o que expreso en algunas pinturas o los dibujos o lo que fuera que haga, a fin de cuentas lo único que puedo pensar todos los días es qué bueno va a ser cuando esté en el medio del campo escuchando este disco. No es como añoro eso. Es necesario ese yin y yang 100%, para el equilibrio. 100%. Yo en realidad nací en zona oeste, en Villa Tesey. Nací en Morón, viví en Villa Tesey hasta los 11, 12 años. Ahí me mudo a Misiones, a un pueblo del interior, con toda mi familia. Y ahí viví bastante un contraste muy fuerte entre, bueno, zona oeste y el interior de la provincia de Misiones, que lo re disfruté y viví un montón de cosas que solamente las podría haber vivido así. Pero a los 18 me picó el bichito de la ciudad y me quise venir para acá. Pero claro, ahí internamente mantenés esa tranquilidad que te conecta, me imagino, el recuerdo con la naturaleza, con Sí. el ruidito de pájaros. Es lo que más me importa a fin de cuentas. Mucho tiempo estuve muy convencido de que era solamente esto y el caos de la ciudad y todas las puertas que abre eso y toda la gente con las que hablas eran como lo importante. Y a medida que vas creciendo un poco vas entendiendo cómo sos un poco de cada una de las cosas que viviste y al margen de eso que Y cómo eso también te suma. te suma. Entonces, yo te escucho y también me siento representada en lo que decís, porque también tengo algo Sí, de eso, de esa esencia del interior que te hace después querer equilibrar necesario. frente a todo el caos y lo que te implica una ciudad y esa adrenalina de estás adentro o te come. O te come. Todo esto acá era campo antes, como dicen los viejos. Tipo. Sí, a todo. Pero sí, un poco es una realidad, como venimos de ahí también y incluso si estás sumado en el quilombo de la ciudad de Buenos Aires. No le creo a nadie que me diga que no le guste estar un poco tranquilo en algún momento, mirar un arbolito y decir, qué lindo estar presente un ratito acá mirando solo esto. Y si no tenés la oportunidad, creo, de tener un arbolito, la música te transporta, Sí, total, ¿no? 100%. Un poco es eso también, esto que te decía, a veces llego a casa después de todo un día re Claro. quilambero, yo me pongo esto, me tomo un vino y digo, listo, ya está por hoy, que nadie más me rompa las pelotas. Y se termina ahí. Bueno, de la chica de Ipanema pasamos a los monos cavernícolas. Viagra, Los monos Boys. cavernícolas. Ahí está. muchas Tome su gracias. disco, su Me elección. estaba poniendo loco. Por favor. Este es un discazo. No puede ser. Y encima, no, mirá. Y mi cabeza es así. Mi cabeza es así. ¿En qué momento lo escuchaste este disco por primera vez? Apenas salió. Estaba esperando que salga segundo. Obviamente vieron unos cortes primero. Tiene acá el sticker de la discográfica que los tiene a ellos y me encanta esta discográfica, se llama Yel 0001. Nada, perdón, me llamó la atención. No, pero por favor, quedate Directo con todo lo... Muy Ahí bueno. viendo todos los detalles ñoños. Sí, no, muy bueno. Yo lo compré y se lo regalé a Dylan. Claro, me lo había comprado para mí, pero viste cómo es la amistad y el romance. Lo tuve un ratito y se lo regalé directamente. Este dijo nada. ¿Pero que te dijo que le había gustado? No, somos fanáticos de esto. Hace 7 años, cuando estábamos recién conociéndonos, estábamos en mi departamento, en casa, ahí en 11. Días enteros de dormir así en el piso, de pensar en cosas, de flashear con hacer esto, lo otro. Veíamos cosas que nos gustaban. Y lo gracioso y lo loco es que, tipo, viendo en retrospectiva, en ese momento, nada, lo que él hacía y lo que yo hacía, nada que ver con por ahí el universo que proponen los Viagra Boys. Pero aún así, en ese momento, dentro de todas las otras cosas que veíamos de trap, de hip hop o de rock, lo que fuera, pero estaba más presente otra corriente en ese momento. Nos llamaba mucho la atención lo que hacían ellos. Dylan me dice, che, mirá, ¿conocés a los Viagra Boys? Yo digo, Viagra Boys, tipo, buen nombre. Pone un videoclip de Sports y me voló la peluca. Y nada, ahora tipo, pasaron un par de años y de repente eso que era una cosa como de, che, mirá esto que está re bueno, de repente yo siento que está bastante mezclado con lo que hacemos ahora. Sí, como una influencia marcada. 100%, 100%. Además tiene una cosa muy irreverente y de... No sé, por ejemplo, este disco habla un poco de satírica o bizarramente, de ciertas críticas de la actualidad y
de este mundo. Sí, sí, antisistema es. Sí, pero sin hacerlo desde un lugar o de una postura de como esto acá De está crítica, mal. sino como un lugar más lúdico, más Se cagan desprejuiciado. de risa Más, sí. y cero hipócrita, porque también los chabones son unos... Son un bardo. Son un bardo. Y Sí, somos sí, has un dicho bardo. eso, que se cagan de risa. Eso está bueno, a mí me divierte un poco. Nada, somos un bardo, hoy por hoy todos un bardo, nos llevó a esto el mundo y un poco estamos en esa lógica. Este disco un poco habla de eso, de cómo volvamos a las cavernas, es lo mismo, somos todos unos primates. Al final siempre estamos en caos social. En el otro lo transformaba en belleza con el disco anterior y ahora este lo pone explícito. Bueno, eso es lo que me divierte de los contrastes, como quien dice. Nada, eso me pasa. Un poco escucho Stan Getz, Roger Gilberto, quien sea algo más nuevo, más viejo de jazz, o bossa, o esas cosas que nos llevan a un lugar más tranquilo, pero también después un poco me gusta burlarme y soy bastante... A mí me pasa que me burlo mucho y soy bastante nihilista o pesimista del mundo en el que vivo y nada, sigo eligiendo vivir en la ciudad. Si estuviera en el mundo de Roger Gilberto y Stan Getz al 100%, me iría al campo o a la playa. Sin embargo, sigo eligiendo estar acá y todavía coqueteo mucho con el caos de este mundo que está como está. Pero nada, a veces toca un poco verlo desde la sátira y desde la risa. Si uno se pone 100% nihilista, se pega un tiro en la cabeza. Tal cual. Así que nada, este disco tiene eso. Tiene eso y me quedo con la imagen del principio que mencionabas esto, de que se lo regalaste a Dylan y cómo es laburar con un amigo, ¿no? Porque esta conversación, ¿no? De cómo empezó también su amistad y cómo se conocieron, siento que la hemos tenido todos en algún momento cuando te juntás con algún amigo o una amiga y Che, ¿te acordás? coincidís en proyectos y decís, che, no sé, por lo menos en el mundo poner el periodismo es la típica, algún día nos abrimos un medio, ¿no? O algún día hacemos lo nuestro, lo propio. Claro. ¿Qué es eso? Y todo como que queda quizás a veces en una conversación de chiste, de copas, pero eso, poder materializarlo y llevarlo a la realidad, crear ese mapa y poder concretarlo, ¿cómo fue? Porque estamos hablando que eran muy chicos también. Éramos chicos, pero No siguen siendo, obvio, pero imagínate, hace un par de años. me parece que si bien teníamos mucho convencimiento y cuando nos cruzamos y empezamos a hablar de estas cosas, nada, yo creo que hay soñadores y hay como una cosa de esto que pasa, de que uno charla con un amigo y dice, bueno, en algún momento vamos a Si hacer vas tal tirando cosa. ideas y te vas subiendo y te vas emocionando en esa fantasía, pero ¿cómo la bajas a tierra? Y creo que voy a hablar de la propia experiencia. No habían muchas otras puertas o no creíamos y yo no creía en otros caminos. Puede pasar que a muchas personas les pase eso. Nosotros tuvimos el privilegio y la suerte de que justo había alrededor otros locos que escucharon al otro loco y estos se dejaron escuchar por el otro loco y empezaron a charlar y se convencieron de un camino. Capaz que estábamos equivocados en alguna cosa u otra, pero estábamos todos tirando para el mismo lado y a fuerza el bruto puede por bruto, a fin de cuentas, como a fuerza de esta locura. El no ya lo tenés, anda a probar por el sí. Exacto. Siempre digo eso también. Terminó abriendo, no sé si abriendo un camino, pero marcándolo por lo menos y haciéndose. También esto, éramos muy... La falta de experiencia, si uno la transforma en vez de solo miedo y la transforma en una forma lúdica de aceptar, en la medida que vayas pudiendo y aprendiendo, a entender en qué estás equivocado y en qué no. Es decir, agachar cabeza y no seguir contra la pared aprendiendo. Es más rápido el proceso de encontrarle formas y vueltas a un método para llevar a cabo algo. Nada, no teníamos ni recursos ni teníamos ganas. Creo que supimos dejar o ir deshilachando los egos en función de ese ideal que teníamos, que era claro, era como de entrada, che, a mí me importa esto, a mí también me importa esto, bueno, vamos para acá, listo, no se discutió nunca más, como al día de hoy, o sea... Un matrimonio. Un matrimonio, con él y con... Poliamoroso, con todo lo que armaron. Exacto, todo el equipo, la verdad que pasa eso, hay una cosa de mucho diálogo y de escuchar y de... No, viste, porque también está dando vueltas esa idea que dicen, che, laburar con amigos es difícil porque se mezcla la amistad, el trabajo. Es terrible eso. A mí, yo hasta me olvido que la gente dice eso. Como que me olvido, o sea, lo No mencionaba. lo experimentas así. No, ni por putas. Ya son muchos años de
todo lo contrario, entiendo cuando sí, y en mi perspectiva, en algún momento, por A o por B, me ha pasado de laburar con un amigo, una amiga, y que los caminos se separen, o que pase esto y lo otro, pero siempre no perpetuar aquellas cosas que son problemáticas o que son contraproducentes a nivel de la idea o del humano, te hacen abrir camino para otra cosa, y si lo puedes hacer de una manera sana, todo bien, como por experiencia tenés que construir algún tipo de amistad si trabajás de un sueño. O sea, yo no trabajo y hay miles de tipos de trabajo, pero yo trabajo de un sueño que tengo yo y un grupo colectivo, y no lo puedo hacer con alguien que no siento. Que no esté motivado desde ese lugar, Y que lo comparta. Y si vos tenés un sueño parecido al mío y pensás en ese tipo en cosas similares que para mí tienen el mismo tipo de valor y lo que fuera, y terminás siendo amigo. No empecé un proyecto con un amigo, me hice un amigo. Ahí está, para mí esa es la diferencia. Claro, o sea, nos unió un camino de esas ambiciones y sueños que tuvimos compartidos, y de este trabajo me estoy llevando un amigo para toda la vida y un grupo de amigos que cada vez se suma más gente. Como, por eso digo, me olvido de ese dicho, porque para mí, capaz que es al revés, te vas haciendo amigo de la gente con la que laburás o no, pero por suerte, hoy por hoy tenemos un montón de amigos y laburamos todos para lo mismo, la verdad que está bueno. Bueno, y estamos rodeados de esa cosecha, de esa siembra. Salud de vuelta. Estás mencionando, pero salud de vuelta, por favor. No quiero que esa copa quede igual, que se vaya disfrutando. Va a estar complicado. Hago pelota. Estamos rodeados acá de toda la obra de Por Cesárea, acá los cuadros. Hay que vos unos pintaste cuadros también, que eran probables portadas. ¿Así surgieron? Sí, este es gracioso, lo voy a poner acá adelante porque me causa gracia este. Ahora lo pongo en el lugar, perdón. No, obvio. Pero este era muy tierno. Vos sabés que cuando lo hicimos, fuimos a una casa. Nada, para mí hay una parte muy importante del proceso. Todas estas cosas son las que te hacen amigo o, nada, compañero de una experiencia, a fin de cuentas, es lo que más importa. Pero en el proceso de Por Cesárea, veníamos con Dylan, que él tenía la idea, lo que escribió, que esto, que el otro, de la música, todo el proceso que le llevó a él y a su equipo en términos de lo musical. Bastante experimental y tuvo sus locuras, y de repente había que llevar esas ideas al plano de lo plástico visual, o de, en realidad, no solo en el sentido de como lo artístico, sino a todos los assets de plataforma, de plataforma y de lo que hace a la distribución correcta de la música y del arte en este caso Dylan. Como nosotros estamos en el cráneo de todo eso, de las estrategias de marketing, de comunicación, de la prensa, no solo estaba el lienzo de tela, sino que está el lienzo de todos esos otros assets. Entonces pensábamos, bueno, ¿cómo hacemos para pensar todo este tipo de cosas sobre un universo que tiene un código tan marcado e importante? Nada, nos vamos, las 15 personas involucradas en el pensar todo eso. Retiro espiritual. Hacemos eso, nos parece muy importante, es algo que profesamos, el hecho de poder aislar casi en un sentido de probeta al grupo o al colectivo que termina siendo el colectivo creativo, para que se empape de la esencia del disco, para que compartan con la persona que lo hace, que es lo más importante, compartir con el artista para entenderlo un poco. Pasa muchas veces de que a mi interpretación ciertos llevados a cabo de estrategias o de plataformas, de lo que fuera, no están tan directamente relacionados con el cuore de lo que le pasa a la persona que está haciendo la obra. No, porque aparte este disco es explícitamente conceptual, entonces tiene todo este trabajo extra que se necesita. Sí, total. Porque siento que eso existió y hubo mucho décadas atrás, pero después en los últimos años, con la salida de los singles, la democratización de la música, la digitalización, se fue perdiendo un poco esa esencia de lo conceptual, de tener que escuchar quizás sí o sí un disco de principio a fin para entender esa obra completa. Bueno, fue algo que se fue como degradando y ahora se está recuperando en cierta forma. Ahí volvemos al hecho de lo que hablamos antes. Lo analógico, como que se revitaliza. De los procesos y el tipo de consumo. Tiene que ver un poco con eso también. Más allá del hecho de la forma en la que están producidas las cosas, es decir, si fuera analógico o no, también un poco el hecho de la globalización, de la facilidad de ciertas tecnologías y de tener mayor cantidad de consumo al alcance cada vez más rápido, hace que de repente tengamos mucha escucha pasiva. Exacto. Y la escucha pasiva responde a intereses económicos y de mercado, y siempre los intereses de mercado
o económicos o de industria pujan por el productivismo. Y el productivismo suele dejar de costado ciertos procesos artísticos o humanos que tienen que ver no con la velocidad, sino con el hecho de establecer una obra de la manera correcta. Sea más o menos conceptual un disco, para mí hay dos tipos de discos en grandes cuentas. Puedes tener uno que sea más o menos conceptual. Si el disco está hecho de corazón y todo eso, y porque pintó hacerlo por gusto, o cualquier obra, no importa, tipo sea película o un TikTok. Tenés eso o lo que está hecho nada más por una cuestión de productivismo, trabajo, consumo, que está bien, hay gente que labura de eso y tal, pero son dos líneas de creación distintas y yo creo que por Cesárea y este tipo de procesos en el que nos tomamos el tiempo de entender la obra, de cómo es, de por qué y cómo puede llegarle a la persona que lo va a escuchar, que nosotros le damos mucho valor, porque creemos en el hecho de que la escucha que va a hacer, por lo menos la primera vez que escuchaba el disco, no iba a ser pasiva, sino que iba a ser una escucha activa de escucho del principio a fin, de orden y de corrido de la canción, y me intereso por lo que estoy prestando atención. Nada, hay una necesidad de hacer un ejercicio exhaustivo de cómo le llevas eso a esa persona. Y sabes que te corto, No, porque sí. justo me remontaste a la primera escucha del disco, cuando nos invitaron a prensa, que fue ahí en los estudios Panda, si no me equivoco. Sí, me acuerdo. Y primero me impactó, porque obviamente era conceptual y teníamos todas las letras en mano, y fue como, que se vino a Otra cosa leerlo. No, claro, pero fue diferente la experiencia a cuando lo escuché después, a cuando fuimos al Teatro Coliseo. Sí. El Teatro Coliseo, que fue toda la experiencia, ya también apoyado desde lo visual, lo performático, y quieras o no, fue otra la interpretación y de cómo me llegó. 100%. Fuera de prejuicio, como que pude entender eso que decís, que transmite, que no es solamente a partir de la canción, sino que creo que es lo que más destaca, ¿no?, en todo el universo de Dillom, y que han sido disruptivos en el sentido de toda la industria de la música, de cómo transmite ese mensaje y este concepto, porque era todo el combo. Si me quedaba con la canción sola, quizás digo, no sé, capaz me generaba ruido. Después lo logré entender todo cuando viví la experiencia a partir de lo visual. Claro. Entonces digo, ahí es muy importante el peso que tiene lo visual. Y lo interesante un poco fue... No lo complementa, lo completa. Lo completa y lo expande y también deja un lienzo abierto para que rellenes vos como espectador con ciertas pistas que vas dando de cómo puede ser el tinte del universo para que el resto del imaginario lo completes vos. Eso es lo loco de un disco que de repente sale y que es tan contrastante con el resto de las formas de narrar algo, con una letra tan tajante como, no sé, la de Muñecas. Era algo que hacía ruido y que estaba ahí al frente, que si no estuviera acompañado de otras cosas, no que si no estuviera acompañado de otras cosas, sino que el correcto acompañamiento de ellas hacen que la traducción del código que está tratando de transmitirse llegue de otra forma. Se puede leer entre líneas, claro, Exacto. Y que no se tome desde el lugar literal, es decir. Para vos, ¿cuál fue el punto de quiebre que tuvo por Cesárea? ¿En qué? En el sentido cuando decís que se fueron a este tipo retiro. Y la idea de decir del concepto, ¿es esto lo que queremos transmitir y lo vamos a hacer de esta manera? ¿Cómo surgió eso? Y creo que el quiebre fue el camp por una cosa de la pluralidad de voces al momento de... Una cosa es, viene el artista, en este caso Dylan, te dice, yo interpreto esto, ni siquiera interpreto, nace de acá, yo lo que entiendo es esto, me gusta esto, lo otro. Puede decirte, me imagino cosas como estas, puede decirte, no imagino nada, ayúdame a construirlo o lo que fuera. Y ahí venís vos, con tu parte, eso y a expresar lo que sentís. 100% como es tipo... O sea, estos cuadros surgieron así. Eso con un vino también de por medio. Me encanta, el vino siempre presente. Siempre. Se dan cuenta, gente, el vino hace bien, ayuda a la creatividad. Claro, carajo. Acá militamos el vino. Afloja. La realidad es que él viene, me cuenta todo esto y si bien yo ya venía construyendo un imaginario y esto, a mí lo que más me parecía importante era expandir eso a otras voces para ir haciendo relajar, expandirse el concepto y volver a contraerlo y ver qué significaba después de todas esas charlas. Tipo, un ejercicio de, ¿a vos qué te parece? Nos quedamos escuchando, no hablamos de eso por 3 horas, volvíamos a reunirnos. Mirá. Bueno, me pasó esto, no, yo estuve pensando esto y lo otro. No, mirá, a mí me impactó por este lado. Vemos una película, se expande, volvemos a reunirnos, contraemos.
bueno, sí, yo me llevo esto, esa palabra no, afuera, esta palabra no, como delimitando hasta llegar a un cuore que no solamente fue lo que se imaginó él, lo que me imaginé yo, ni lo que se imaginó Cata Gastar, que terminó siendo la estilista de todo el proceso y la que acompañó el imaginario desde todas las texturas de telas, de la expansión desde ese lado, Santiago Ipar, que hizo la dirección de fotografía, sino que esa comunidad de voces terminó siendo, diciendo el disco es esto, en términos de lo creativo. Y creo que lo que pasó de esos 5 días fue como el sustrato como para poder, durante 1 año y medio, volver a una base y decir, ok, sí es cierto que esto es así, o bla. Antes de eso no hubo un quiebre tan grosso de, bueno, ok, nos vamos de acá, ya sabemos qué es el disco, vivimos adentro del disco durante 6 días y después nos fuimos con eso para afuera para poder transmitírselo a otra gente. Bueno, y sorprendieron muchísimo con la salida de este disco y todo lo que generó en la gente, obviamente. Es un discazo. Mi pregunta es, ¿qué se viene para el Vélez? Que me puedas contar, porque o sea, no sé por dónde van a ir. Y yo estoy viendo todavía para dónde vamos, estamos trabajando en eso. La realidad es, el core está muy marcado y las intenciones de lo artístico y de las reglas que nos pusimos son las mismas. Nos gusta la música al frente, que la teatralidad y demás acompañe, pero cuente bien. Es decir, vamos a jugar con reglas parecidas. Sí, la idea es la de un principio, que el Luna Park, tanto como el Movistar o cualquiera de los venues, obraban un rol de ser un monstruo. Tipo, al margen de Dylan, el escenario y la gente tenían que volverse el monstruo que narraba el disco o la experiencia de estar ahí. Un poco estar en medio de la gente te hacía sentir que estabas adentro de la cabeza de esta persona desequilibrada dentro de un cuerpo gigante que era el Luna Park o el Movistar. Ahora, para el Vélez, nada, hay un monstruo mucho más grande y con un par de truquitos locos que no quiero contar. Vamos a hacer eso, que ese monstruo crezca mucho más. La idea es que te devore el Vélez, perdón, y que te sientas atrapado ahí. Seremos devorados entonces. Sí, por favor, va a ser divertido. ¿Sabés que escuchaba una entrevista tuya ya de hace varios años? Creo que era 2021. ¿Tenía el pelo blanco? No. Mejor. Y las decisiones del pasado. Bueno, son etapas, ¿no? Sí. En la que hablabas y estaba justo por salir Postmortem y decías que iba a cambiar un poco el concepto y que esperabas que fuera así de lo que venía pasando en la industria de la música, en la forma de escuchar, en la forma conceptual, ¿no? Y bueno, ya pasó Postmortem, pasó por Cesárea y ahora con el paso del tiempo, ¿no? Con el diario del lunes. Te hago la pregunta, ¿qué sienten que lograron dejar al final? Yo creo que recontra quedó, le gusta a quien le guste y al que no también. O sea, siento que hubo una insistencia en la práctica de qué cosas eran prioridades para nosotros como Bohemian Group, como sello y en todos los proyectos con los que trabajamos y demás, que primó siempre mucho la identidad del artista, por sobre todas las cosas, y el ejercicio de cómo llevar eso al máximo punto, de cómo hacer que la experiencia esté totalmente empapada del concepto, haya un concepto más o menos profundo o lo que fuera. Hoy hablo por mí, estoy seguro de que por Bohemian, de que sí hay una forma diferente de hacer las cosas. El vivo en Argentina cambió muchísimo, hay un montón de esta cosa de trasladar lo más posible la locura y la tridimensionalidad de lo que estás contando como un disco de un show en el stage, en las visuales, en la forma de hacer no solo prensa, sino eventos de promoción de un disco, el gifting de un disco, de un release. Para mí sí hubo un impacto y es una consecuencia de un montón de cosas más, pero siento que justo empezó a pasar cuando empezamos a meter el dedo en esa llaga nosotros, creo. A mover el avispero. A mover el avispero, ¿no? El avispero. Que
que muevan el orto un poco todos y que hagan lo que tienen que hacer, que prestar la atención a un trabajo que es soñado. No se puede, o sea, vivimos de generar experiencias para la gente. ¿Cómo no te vas a entregar 100% a eso? ¿Cómo no haces que tu experiencia al hacerlo esté 100% involucrada en esa locura que represente lo que carajo sea que estés por sacar? Nada, yo no podría convivir en mi cuerpo si no lo hiciera de esa manera. Y de todo eso, este universo que estamos hablando, de Lilom y todo lo que construyeron, que es espectacular, pasamos a un universo un poquito más reciente que pudimos ver a un artista pasando al frente, poniéndolo del frente del escenario, cosa que no estábamos acostumbrados y que es un cambio de universo rotundo, siento yo, ahora vos me podés corregir obviamente. Santi Motorizado. Ahí estamos hablando del amor, la vulnerabilidad, otro género de música, otro perfil, ¿no? Con el retorno lograste ponerlo al frente, ponerlo como protagonista de sus videos, con otra actitud. ¿Cómo es ese laburo? ¿Cómo surgió? Mirá, la Porque realidad... siento que lograste algo que no lo ha logrado antes nadie. Yo creo que lo logró él. Ahí va, a ver. Tenemos la suerte de cada lanzamiento, cada cosa que se trabaja es medio un proceso terapéutico, de lo que uno está poniendo ahí enfrente de todos los demás, de qué es lo que uno cuenta y todo eso. Y lo más divertido para mí del proceso con Santi es que me hizo un amigo y empezó a surgir una confianza de poder juntarnos a charlar de qué cosas nos gustaban, de esto que lo otro, y de ahí la posibilidad de trabajar juntos. Pero había una inquietud. Santi, si ves esto después, me comentarás. Pasó por acá, Santi, así que sabe Claro. que acá esto es Libre, liberarse. exacto. Sí. Pero siento que la decisión primero la tomó él y que era la más difícil, de como un cambio tan rotundo en la manera de contarse. Siendo que desde El Mató había toda una lógica más críptica y más misteriosa. Donde Donde él no era protagonista, sino que era la banda hasta en los shows en vivo. el discurso o sea, iba por otro lado. Exacto. Y de repente animarse a empezar pasar a al pensar. frente. Sí, que había un desafío, porque encima no era solamente pasar al frente, sino que así como está en este disco acá, o en lo que hacemos en algunas cosas con Dylan o lo que fuera, que creo que es lo que nos hizo amigos muy rápidos. Había una acidez, un humor y creo que el humor, que es el idioma para mí más complejo de todos. Un humor tan afín y tan satírico en cierta forma. Si bien estaba en lo social y de hacernos amigos, él de repente quería llevar eso a un poco el código de lo que estaban narrando en el disco que estaba sacando, en El Retorno. Que es un disco que habla de vulnerabilidad, del romance, Corazón roto. del corazón roto que no le sale bien, del rebotado, de héroes, habla de un montón de cosas, pero habla desde una vulnerabilidad con cierta acidez y hay que tener cierta acidez también para de repente, después de tantos años de mostrarse de una manera, hacer un clic tan grande y decir, ahora soy esto, y estar actuando de esa forma. Claro, esa actuación, ¿vos la dejas que el artista la lleve y la encare por sí solo? ¿O también hay una parte tuya de coacheo y de que sean también de una forma actoral y de dirigir desde ese lugar? Y hay un diálogo. Uno va viendo, para mí lo más importante es que un artista se sienta cómodo. Entonces, pero no con una cosa de ser relajado bueno, no, voy a llevarlo a los límites y no hacer eso. Sino que en donde se siente relajado el artista y podés ir charlando con él, te va a decir, no, me siento un poco inseguro con esto, en vez de que tenga miedo de hablar con uno. Y en el poder ir hablando de eso, podés desmarañarlo más rápido. Lo tenga o no lo tenga, como a partir de esa tranquilidad y de diálogo más relajado, podés decir, che, y si te pones esto acá y te dicen, sí, buenísimo, y ahí vas dialogando. Como. Para mí lo importante es esa lógica, ahí es donde tiene que haber amistad o compañerismo. Para que se sienta natural, porque eso para mí se transmite. Y cuando es natural es gracioso. Cuando no es natural es tosco. Está claro, queda forzado. Y el chiste forzado es un embole. Ay, sí, es muy incómodo. Exacto. Aparte, es como que estás viendo del otro lado y te da cringe, es como decir, ay, no. Eso. Creo que esa es la magia de haber trabajado con él. Para mí me gustó mucho ese coqueteo entre mundos como el romance, lo chistoso, lo paupérrimo, pero lo tosco en el buen sentido, como lo torpe. Para mí fue muy divertido.
Lo amo. Encima eso de repente me hizo un amigo nuevo en el proceso. Bueno, y aparte también Dylan participa, entonces es como que se está creando una cosa colectiva implícita más grande. Yo creo que está pasando eso en la escena artística argentina. Siento que se están generando algunos lazos que van más allá de un género musical o esto, sino que ya empieza a pasar de que después de varios años de un boom de una nueva industria nacional de la música, están empezando a hacerse alianzas a partir de mirá qué onda esta persona, está empezando a cantar sobre estas cosas que otro no. Mirá qué onda esta persona, puso enfrente su discurso por su firma discográfica, mirá qué onda esta persona. Ese tipo de cosas, te hables o no, hacen que cuando cruces en una fiesta o en un evento o en un festival a tal persona te acercás y hay un respeto que se termina pudiendo transformar en amistad o en... Creo que es se puede llegar a transformar en una cofradía y en una forma nueva de entender un lado más outsider dentro de la industria. Bueno, y sabemos que laburás, obviamente, vos mismo lo decís, con amigos y que admirás. Si me tuvieras que decir, che, me encantaría laburar con esta persona, podés soñar, o sea, sin límites, obviamente, o alguien capaz que también está cerca, que todavía no ha sucedido. ¿Quién sería? Y los Viagra Boys. Ah. Sí. Sí, ya está. O sea, con la gente de acá con la que quiero laburar, ya laburé, podría decir un Babasónicos. Ojo. Que es como una cosa, nada, como que sería re divertido y tiene que ver más con una cuestión de romanticismo también y de discurso y de una cosa que nada, es una locura lo que hacen, lo que hicieron y lo que son. Pero de querer y creer que puede llegar a pasar, sí, yo soy fantasioso, ¿no? No hay límites para soñar, siempre lo digo. Pero los Viagra Boys sí sería una cosa linda, sería gracioso y me gustaría llevarme esa experiencia al recuerdo. Mirá dónde llegaste. Me decís soñar es fantasioso. El público se renueva. ¿Nos contás tu historia de vendedor de panchos? No, sacaste la de la panchería. No, lo de la panchera empezó con, básicamente, yo queriendo comprarme una cámara porque soñaba con hacer cine y... ¿Cuántos años tenías? Y 16 desde que quería una cámara para empezar a filmar, claro. Y estaba encaprichadísimo con una que salía cara y nada, mis viejos me dieron siempre todo y demás y tal, pero nada, había una cosa de como, che, ¿por qué no empezás con una más tranqui, con esto que el otro? Escalando. Yo estaba como, bueno, estoy convencido de que esto es así, quiero que esto sea así, nada, obstinado. Y mi mamá me dijo, che, ¿por qué no te pones una panchera? Y yo tenía unos ahorros, compré una panchera, seguro me ayudaron un poco ellos, no sé. Una chapa así, cromada, que tenía para poner agua de un lado y una rejita acá para poner los panes para que con el vapor del agua hervida para las salchichas te hablan del pancito. Sí, son como cuando vas a los kioscos abiertos 24 horas que te hacen unos panchitos. Yo y no es así. Una máquina de pura ciencia. Yo nunca me imaginé. Y terminé poniendo una panchería, como un puesto de panchos, en el pueblo este de Concepción de la Sierra, en Misiones. Y con eso fui ahorrando para comprarme la cámara. Empecé con mi hermana trabajando juntos, ella me ayudó a organizarme un poco y yo después, o sea, lo teníamos en conjunto, después ella dejó y después me ayudó un montón a poder entender cómo más o menos seguir teniendo un negocio con 17 años. Y durante esos 17 años tuve la panchería, a la salida de la escuela iba un rato a casa, yo iba a la tarde y cuando salía me iba a la panchería. Pero imagino que hoy con el diario del lunes tiene algo un peso más simbólico, ¿no? De lo que significó La sigo vos. teniendo. Claro, de decir, che, me junté mango por mango. ¿Te lograste comprar la cámara? Sí, así como la compré, mi mamá me acuerdo me dijo, che, ¿no tenés que ir a la panchería? Yo le dije, ya está. Ya está. Cerré la panchería nunca más. Tío. Muy buenos panchos, estuve mucho tiempo en la búsqueda del pancho perfecto con mis amigos ahí, ya teníamos todas las herramientas, hacía las salsas, todo. Era una magia. Y es bueno. A veces iba al boliche, me ponía un poco en pedo. Medio catador de panchos.
muy catador de panchos. Tipo 4 me iba del boliche y me iba a la panchería para abrir a las 6 cuando salía y me sentaba así a que se me pase un poco la borrachera. Pero bueno, nada, pude ahorrarlo y comprarme la cámara y todavía tengo la panchera ahí en casa. Algún día lo voy a hacer un monumento. No, pero esa panchera no la regales. No, yo creo que lo que tuvo divertido es que fue muy una primera experiencia de no solo de como pensar en ahorrar y en trabajar para conseguir una cosa, sino como lo divertido del proceso. La verdad que no es que tipo estaba vendiendo panchos y Sí, la algo pasé que te bomba. pesaba. Estaba buenísimo y la pasaba bien. Y creo que un poco es así con Creo todo. que estas anécdotas son re lindas para los que están escuchando del otro lado, que es esto también, la mirada que se le pone a algo, ¿no? De decir algo que te lo puedas vivir con un pesar y decir, che, es el paso hacia algo más, ¿no? 100%. O sea, Mirá dónde estás vos hoy. no había no es que vos me preguntás. Algo de un sufrimiento. No, cero. Y además de como la idea de te pudiste comprar la panchera, yo me la tenía que comprar. No había un destino posible en el que no me la panchera, perdón, la cámara. No había un destino posible en el que no me comprara la cámara. Como para mí estaba tan claro el objetivo que el proceso lo viví como un proceso. Y así mismo todo, como viniendo a vivir acá a Buenos Aires y tropezarme un montón de veces. Llegué acá y no tenía ningún amigo. Es una construcción desde cero. Sí, pero hasta inclusive hoy, tipo, no hay nada cerrado ni cantado. O sea, te vas poniendo objetivos y la onda es ir tratando en la medida de lo posible, con lo difíciles que son las cosas y con lo complejo que se va poniendo cada vez más, de volver a la base y entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por más pálida que sea. Encontrarle ese sentido. Y sí, si no, es un error. Insostenible. Así que nada, en la medida en la que uno pueda transmitir eso a gente. Yo sé que estás transmitiendo Está bueno. con tu historia a los que están del otro lado y... es una motivación, ¿no? No te digo historias de vida, pero si no es esa motivación de conocer cómo llegó alguien, porque quizás, no sé, alguien hoy te ve, te conoce ahora, hace poquito, dice, uy, mira, este tío está rompiendo. Pero detrás hay un montón de laburo, que es eso lo que quizás no se ve todos los días o en el cotillón de hoy. No sabes, creo que lo más divertido es no saber o no. Cuando estás empezando y tal, no podés darle el peso que termina teniendo algo cuando ya hiciste el recorrido y miras para atrás. O sea, yo lo veía como una panchera y me mataba de risa y pensaba en la cámara. Esa cámara no la tengo más, la tuve que vender para poder comprarme otra cosa. Me sirvió para filmar los primeros videos, para hacer cumpleaños. ¿Quién tendrá esa cámara hoy? Claro, sería bárbaro saberlo. Lo mismo, sacaba fotos en casamientos, cumpleaños, lo que fuera, y en ese momento no estás pensando en que vas a lograr lo que vas a lograr y que ese casamiento que hiciste y sacaste fotos tiene que ver con el recorrido que... Pero hoy miro para atrás y digo, wow, qué loco, o sea, era el único camino posible. ¿Qué le dirías a ese Andy chiquito? Equivocate igual, con todo. Las veces que me equivoqué y las veces que acerté, nada. Por ahí no le diría nada, le haría un chiste. No tocaría nada, no tocaría nada. Está buenísimo como fue y estoy contento con lo que me hizo. Para mí disfruto hasta las cosas que no me gustan de mí al día de hoy en cuanto a cosas que tuviera para cambiar. Nada, me hacen y hacen a lo que hago y lo que hago me gusta. Son parte tuya. Sí. ¿Y qué le dirías al Andy dentro de unos años? Que tenga en cuenta, que no se olvide. Mira, nunca lo pensé. Le preguntaría si está en el campo, como me imagino que voy a estar. Si consiguió esa tranquilidad que busco un poco. Viste, buscaba tranquilidad, el chabón estaba re chapa, no, pero sí, un poco sí. Creo que eso es lo que charlaría o le preguntaría. Espero que me caiga bien esa persona, trabajo para eso. Y una vez más agradecemos a Insomnio y Musicomio Discos por darnos estas joyas para que podamos disfrutar con nuestros invitados. Ya saben dónde encontrar todas estas bellezas ahí, en Insomnio y Musicomio Discos. Gracias, Andy. No, gracias a vos. Salud. Y gracias por preguntarme. Para mí esto es como terapia y un momento divertido, así que la paso bomba. Ha sido espectacular conocer todo tu universo y un poquito más de vos, más allá de lo que ya conocíamos.
Muchas gracias.